El título mío primero. Amén. Dios le bendiga Amén. a este pueblo maravilloso que en esta noche nos reunimos. Principalmente bendigo a los hermanos que están en sus hogares, que a través del Skype, pues, como pueda decirse, se ponen en contacto con nosotros. Estamos en contacto con ustedes para llevarle palabra de Dios, palabra que nos ofrece vida Amén. y vida en abundancia. Ya que vamos a hacer lo que Dios nos permita. Vamos a tratar de llevarle el mensaje por medio de este humilde servidor y por medio de la palabra, y sé que por medio de los cánticos ya Dios está obrando en nuestra vida. Amén. En los cánticos son maravillosos y creo que nos conectamos con la presencia de Dios por medio del cántico. Y yo me gocé en los cánticos. Amén. Gloria a Dios, y sentí el gozo del Señor en mi corazón. Y yo creo que como yo lo sentí, ustedes también lo sienten, porque tenemos un solo pensamiento, tenemos una sola, ¿cómo podríamos decir? Un solo sí, un solo hacer, un solo propósito de hablar con Dios. Ya hablamos con Dios. Yo sé que todos hemos hablado con Dios durante el día. Cuando oramos estamos hablando con Dios. Cuando leemos la palabra, Dios está hablando con nosotros. Por medio de la palabra conocemos a Dios, Dios nos habla, y por medio de la palabra nos enriquecemos, porque la palabra es vida, y vida en abundancia. En esta noche que la hermana Victoria me concedió este privilegio de traerle este pensamiento, y el tema que he presentado es consagración. Y créanme que sentí la bendición de Dios cuando cantamos los cánticos, porque dice en los cánticos, dice: tómame en tus brazos, Cristo. Y eso es lo que venimos a rendirnos en los brazos del Señor Jesucristo, porque Él fue el que nos sacó de la vida tenebrosa que llevamos. Él fue el que nos rescató de la vida de pecado, de la vida de tanta destrucción en la que vivimos antes. Ya no vivimos como antes vivíamos. Ya sentimos la paz de Dios. La paz de Dios que solamente viene a través de Cristo. La paz de Dios que Cristo dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy. Dijo Cristo: mas yo no la doy como el mundo la da. Por eso es que en Cristo estamos seguros. Y es por eso que el tema consagración demanda que nosotros verdaderamente meditemos sobre qué significa consagración, qué medio, de qué favor nos trae la consagración. Esta pregunta es para todos nosotros. Cuando nos consagramos a algo, consagración significa consagrarse uno a algo, someterse a algo, tomar alguna decisión para nuestro bien. Muchas veces muchas personas toman término consagración para hacerse más daño que bien, pero nosotros tomamos el término consagración para
entregarnos a Cristo. Amén. Para entregarlo todo. Consagración significa entregarlo todo. Consagración significa servirle a Dios desde los pies hasta la cabeza. Servirle a Dios con todo el corazón y no preocuparnos por lo que digan o por lo que dirá la gente, porque no podemos mirar lo que alguien diga de nosotros, porque una de las cosas que encontramos que nos señalan, el pueblo pecador, el mundo pecador nos señala porque buscamos a Cristo, nos señala porque andamos con una Biblia, nos señala porque somos cristianos, somos creyentes y vivimos una vida diferente a como ellos la viven. Eso se llama consagración. Cuando usted ya no tiene que ver con las cosas del mundo, usted se consagra en espíritu y en verdad en Cristo Jesús. Una palabra que a mí me gusta mucho es la palabra que dijo Cristo cuando Cristo les prometió a los discípulos que Él, aunque se iba de ellos, de la presencia de ellos, se iba. Él tenía el propósito de regresar al lugar de donde salió y le dijo a los discípulos: pues yo no los voy a dejar huérfanos. Yo le voy yo voy a dejar con ustedes al Consolador que esté con ustedes. Y a mí me llama la atención y me regocijo porque Él le dijo a los discípulos y a todos los seguidores, como a nosotros también nos lo dice. Jesucristo dijo: yo me voy, pero no lo dejo huérfano. Yo le voy a mandar al Consolador para que esté con ustedes hasta el fin del mundo. Y dice: Él los guiará a todo espíritu y a toda verdad. Cuando nosotros en verdad nos consagramos a Dios y dejamos que Dios nos guíe, pues tenemos el camino ya gano. Tenemos ya la seguridad, la certeza de que Dios no nos va a abandonar, de que Dios no nos va a dejar. Por eso Dios hace promesas con nosotros y nosotros debemos cumplir, porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Amén. En este día, pues, créanme, déjenme confesarles que he estado nervioso desde que la hermana me dio esta responsabilidad, y vamos a tratar cómo Dios me va a usar, y ustedes van a ¿cómo se llama?, a participar. Por eso pues están las citas ahí en la pizarra, y les voy a pedir que estén dispuestos a participar, porque yo me gozo cuando usted participa y cuando usted se expresa, que esperamos que se exprese con libertad y que la palabra le trabaje a usted como me ha trabajado a mí. La palabra es para redarguirnos, para hacer como dice el coro que cantamos. Dice, ¿cómo es que dice el coro que cantamos? El último. Tómame en tus brazos. Tómame en tus brazos, ese mismo, gracias. Tenemos que ponernos rendirnos a los pies de Él, y si nos rendimos a los pies de Él, vamos a salir en esta noche bendecidos. Pues, los primeros versos, Éxodo 29, el hermano voluntario que quiera leerlo, lo va a leer el 1, el 4 y el 5 del verso de Éxodo 29. Amén. Cuando consagres a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes, realiza esta ceremonia. Toma un becerro y 2 carneros sin defecto. El 2 no, ¿verdad? No, el 1, 4 y 5. 4 y 5. Lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo.
y lávalos con agua. Ponle a Aarón sus vestiduras sacerdotales, la túnica, el manto que se usa con el efod y el pectoral. Después, cíñele la faja decorativa del efod. Ujú. Sí, ¿tiene algo que expresar sobre esa ¿Qué pastora? se entendía? ¿Qué es efod? ¿Mm? ¿Qué es efod? Eso es como una herramienta, una vestimenta que se la ponen los sacerdotes, principalmente el sumo sacerdote, Aarón. Aarón es el hermano de Moisés, y los hijos de Aarón fueron elegidos, Dios los eligió. O sea que aquí estamos entrando en un terreno bien importante donde Dios es el que elige. Dios es el que pone y Dios es el que quita. ¿Tiene algo más? Sí. Ujú. ¿No tiene nada que preguntar? ¿No? ¿No? Ok, pues gracias a eso, ahí es donde empieza Dios a bregar con la raza humana. Y Dios trabaja con un propósito. Siempre Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén. Él no nos llama para mirarnos, no. Dios nos llama para ponernos a trabajar. Hay una expresión en la iglesia, y esta expresión que dice que en la viña del Señor hay mucho trabajo. Amén. La viña del Señor es la iglesia, Ajá. donde nos reunimos, y de ahí pues cada cual recibe de Dios el llamado. Todos estamos llamados a trabajar para el Señor. Amén. Aquí no es el que tiene título el que tiene la obligación de trabajar, sino es el que se somete a Dios. Usted se somete a Dios, no importa que usted tenga título o no tenga título. Si usted se somete a Dios, Dios lo pone a trabajar. Dios ¿cómo se llama? Lo prepara. Dios prepara hombres y Dios prepara mujeres. No solamente es el seminario el que prepara hombres y mujeres, es Dios. Dios es el que dispone, Dios es el que elige, Dios es el que unge. Aquí vemos en esta consagración, vemos que Dios se está interesando en esta familia, principalmente la familia de Aarón. Aarón, como hermano de Moisés, tiene, ¿cómo se llama? Presenta algo importante. El hermano de Moisés fue el que se crió en la esclavitud. Mientras Moisés en sus primeros años ¿cómo se llama? Fue criado en un palacio. Moisés fue criado en un palacio porque así mismo Dios lo quiso. Dios fue el que salvó a Moisés de morir en la boca de los ¿qué es lo que hay en Egipto? Cocodrilos, ¿no? ¿Verdad? Cocodrilos. Dios lo libró de ir a la boca de los cocodrilos. Cuando nació Moisés, estaba el pueblo de Israel en una aflicción tan tremenda que el mismo rey de Egipto le dijo: yo quiero que todos los niños que le nazcan a las hebreas sean echados en el río Nilo. Ese fue el tiempo en que Moisés nació. Pero qué lindo es Dios. Yo veo que Dios es lindo, porque a Moisés Dios lo salvó. Tan hermoso niño que nació, las parteras lo encontraron hermoso y dijeron: no, este muchacho hay que salvarlo. Las parteras no sabían que Moisés iba a ser más tarde el líder
donde Dios lo iba a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. No lo sabía. Pero Dios usó las parteras. Dios usó a la madre. Porque la madre lo tuvo 3 meses escondido en su casa. Y a los 3 meses que vio que no podía mantenerlo más, yo creo que fue Dios quien la dirigió. Y ella hizo una canastilla y tratando de salvarle la vida al río, lo puso en la ribera del río Nilo. Yo creo que Dios la dirigió. Amén. Aquí hoy día vemos madres que no hacen lo que hizo Jocabet, la madre de Moisés. Los tiran en un zambacón ahí y se olvidan de él, y muchas veces los hijos son encontrados por alguien y alguien los cría. El caso de Moisés, allí estaba la mano de Dios. Yo recuerdo cuando yo tomaba la escuela bíblica en la iglesia, o sea, cogía clases, y me recuerdo de un tema de la escuela bíblica que le decían, a esa clase le decían el hijo de la providencia. Estaban hablando de Moisés, el hijo de la providencia, porque puede llamarse el hijo de la providencia, porque la misma providencia divina fue que lo salvó, lo rescató, lo llevó a un palacio, ahí se hizo grande y fue hasta heredero. Él podía ser heredero del faraón, pero cuando él se enteró que sus hermanos vivían en el campo atropellados por el gobierno del faraón, dijo Moisés, no, yo prefiero irme a sufrir con mis hermanos en el campo. Y él no tenía que hacerlo, porque él llegó a tener el privilegio de ser, ¿cómo se llama? Tenía derecho a la herencia del faraón, porque él se crió y lo tenían como príncipe. Pero como dice, nosotros decimos que no hay nada oculto que no se sepa. Y según yo lo vi en una película, la sirvienta o alguien guardó un manto, ¿verdad? Guardó un manto, y por ese manto se supo que Moisés era descendiente de la nación hebrea, y por eso le estaban ocultando a la madre, le estaban ocultando a Moisés la madre, y cuando Moisés supo quién era la madre, se fue con su madre. Gloria a Dios, qué dicha tan hermosa que Moisés se crió en el palacio, pero su madre estaba ya sufriendo con los esclavos. Y eso no le gustó a Moisés. Moisés dijo, no, yo mejor prefiero irme con mi hermana a sufrir con ellos. ¿Por qué? Porque el judío tiene una gracia. Y la gracia que tienen los judíos es la gracia que usted tiene y que yo tengo, porque por medio de los judíos nosotros hemos alcanzado salvación. Por eso dijo Pablo voy ahora a darle oportunidad a los hermanos. Por eso dijo Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios al judío primeramente y luego al griego. Nosotros hemos alcanzado la salvación, la bendición que era para los judíos, se ha traspasado a nosotros, ha llegado hasta nosotros. La misma palabra, la misma promesa que Dios hizo con Abraham. Abraham le dijo, Dios bendijo a Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí estamos nosotros, estamos incluidos en las naciones que han alcanzado bendición. Estamos nosotros.
Estamos incluidos en esa bendición, gloria a Jesús. Y por eso es que hoy estamos aquí reunidos, disfrutando la bendición que Dios nos ha preparado a cada uno de nosotros. Ahí hay un verso en la Escritura que se encuentra en Tito 3, verso 5, un hermano voluntario de los que están allá y acá. Gloria a Dios, yo no conozco los hermanos que están allá. Mili, si lo tienes, A ver, yo lo leo. a ver. Ajá. Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Amén. Sí. Ajá, ¿de quién está hablando ahí el apóstol? ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Me puedes decir? Ujú. Nelly te está preguntando. Ajá. No, ¿Ah? De Jesús. no sé. De Jesús está hablando. Ajá, está hablando de Jesús, el que fue a la cruz del Calvario y el que Ajá. murió por nosotros. O sea que Jesús hizo un trabajo especial en la cruz del Calvario, porque por él, como dijimos ahorita, por él hemos sido rescatados y hemos alcanzado salvación y hemos alcanzado perdón de nuestros pecados. Por eso es que le damos a él toda la gloria y la honra, porque él nos ha salvado por su gracia, no por lo que nosotros hacemos. Ninguno de nosotros podemos hacer algo que nos merezcamos la salvación. Somos salvos por gracia. Amén. Amén. Ya. Amén. ¿Tiene algo que decir, hermana? No. No. Ok, muchas gracias. ¿Quién tiene un comentario? ¿No? De ahí, de esa noticia tan hermosa que nosotros no tuvimos que hacer nada para alcanzar salvación. Nos dice por su misericordia. Por su misericordia. La misericordia de Dios se extiende, nos dice, por otro lado, de la tierra al cielo, y que quiere decir que es infinita, no tiene medida. No tiene Pero medida. también por esa misericordia, que sabemos que es un favor no merecido, es el sacrificio por el que la sangre fue derramada, es lo que nos ofrece ese lavamiento que nos habla aquí en el verso 5, el lavamiento de la regeneración, dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, esa regeneración quiere decir el volver a nacer, la criatura nueva. Amén. Ya. Como estábamos hablando en los libros, en los versículos de Éxodo, donde habla de la consagración que fue necesaria para que la familia de Aarón pudieran participar en los servicios de Dios. Hay algo importante que a mí me llama la atención, es que mire qué cosa. Aarón, que fue nombrado el sumo sacerdote, él no es un sacerdote que se lo ha ganado todo. Él está limitado con ser el sumo sacerdote, el más grande de la tierra. O sea, Aarón está limitado. Pero eso es lo que a mí me satisface, porque nuestro sacerdote, que es Cristo, no está limitado. Amén. Jesucristo hizo el trabajo de un sacerdote. Él también, por eso que Aarón se puede comparar como el tipo de Cristo. Es tipo de Cristo porque él es sumo sacerdote y él oficiaba servicio para traerle al pueblo perdón, ¿verdad?
para bendecir al pueblo, él podía bendecir al pueblo, pero para Aarón bendecir al pueblo tenía primero que velar por sus propios pecados. Tenía que llevar una ofrenda al tabernáculo y luego que llevara la ofrenda, entonces era aceptado el servicio que él hacía para el beneficio del pueblo. Es decir, que Cristo no tuvo que hacer nada de esas cosas, pagar por su pecado, porque él no tenía pecado. Cristo no cometió pecado. Otro hermano que lea el Juan 3, 5 y 6. Tres, 5 y 6. Yo lo tengo. Ah, Respondió Jesús, de cierto os digo que aquel que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. amén. ¿Tiene algo que decirnos de esos versículos? Sí, que cuando nosotros recibimos a Cristo es como nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas. Tenemos que, o sea, bautizarnos, nacer del agua nuevamente Ujú. y de espíritu. Amén. Ya. Muy bien, muy claro. ¿Tiene algo más? ¿Tiene algo más, hermano? No. ¿No? ¿Otro hermano que tenga? No. Bien, muchas gracias. ¿Otro hermano que tenga algún comentario? La misericordia funciona a través del Espíritu Santo. Amén, sí, sí. Ese es uno de los... ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? Si ustedes saben. Yo sé que lo saben. Tiene que volver a nacer para poder entrar al reino de los Que cielos. no nació de nuevo no puede entrar al Ujú. reino. Bien, amén. Tocante al bautismo, me llama mucho la atención porque se llama Marcos, creo que 16, 15 y 16, la gran comisión se le llama a esos dos versos, ¿verdad? A Marcos 16, 15 y 16 se le llama a esos versos a la gran comisión. ¿Y qué es lo que dice la gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Sí, hermano, diga lo que Pero, bueno, como dijo esos dos versos nomás. Pero lo que pasa, Marcos es el único que nos habla de ser bautizado, Ujú. pero en Mateo no. En Mateo nos habla de hacer discípulos. Y cuando Pablo está hablando a Silas, y con Silas están en la cárcel, y el carcelero le pregunta qué debo hacer para ser salvo, y le dice, solo cree. Pablo habla en Romanos 10, cuando crees con el corazón y confiesas con la boca, es cuando eres salvo, cuando llamamos al nombre de Jesús. Sí, tienes razón ahí, pero que fíjate, a mí, eso es bueno, a mí, eso me fascina ese pasaje, porque, mire, yo lo veo de esta forma, eso fue al carcelero Filipo, yo lo veo de esta forma, mire qué situación estaba pasando el carcelero. El carcelero se dio cuenta que todos los presos estaban allí con las manos sueltas. Aquellos presos podían ir a nadie se lo impidía porque estaban con las manos sueltas, libres, Las puertas abiertas. las puertas abiertas, pero qué bueno Dios que no se fue ni uno, se quedaron allí. El carcelero creyendo que se habían ido y ya aquí tengo la muerte segura, me van a matar, ¿verdad? Fue lo que pensó el carcelero. Y hasta trató de atacarse con su lanza, pero de allá yo no sé de a dónde, como Pablo, de allá le dice, no te hagas daño, que aquí estamos todos.
Es que el siervo de Dios vale más que 7 mundos de estos. Cuando vivimos una vida consagrada en consagración con Dios, porque eso a mí me da razón de decir así, porque Pablo era un hombre consagrado. Pablo era un hombre hecho y derecho y no le tenía miedo a nada. Y Dios lo escogió porque sabía quién era Pablo. Por eso le dijo, Dios llamó a Pablo y le dijo, cuando era Saulo y de Saulo de Tarso, ¿por qué me persigue? Dura cosa te da el goce contra el aguijón. Cuando Pablo le dice al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tú y tu casa. Yo no sé, algunos hermanos no interpretan ese texto, lo interpretan de alguna forma, de diferentes formas, pero no, la forma que yo interpreto ese texto es que hay ahí enredado una promesa. Y esa promesa tiene que ver con nuestra fidelidad a Dios. Si nosotros somos fieles a Dios, Dios no va a dejar que ninguna de nuestras familias se pierda, porque Él sabe tender el lazo a nuestros miembros de la familia y salvarlos. Por eso es que Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. El punto que usted quiere traer es el del bautismo. Pero fíjate, aquí lo tenemos en Mateo 3, creo que Mateo 3, 14 y 16. Búsquelo y léalo, a ver, para que ya que estamos en este punto. Mateo 3, 4 y 16. 4 y 16. Gloria a Dios. 14 dice. Sí, 3, 14 a 16. Mateo 3. Mateo 3. ¿Dónde está? 14. Mira acá abajo, sí. Ya, 14 dice. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén. Sí, ¿alguien tiene algo ahí que yo creo que usted tiene? Bueno, es el bautismo de Jesús que lo que decía era Juan el Bautista no creía que él era digno de bautizar a alguien que era mayor que él, obviamente. Pero, claro, Jesús fue bautizado porque fue una señal para iniciar, o fue el momento para iniciar su ministerio terrenal. Y fue lo que más tarde representa Pentecostés para los discípulos y para la iglesia, para la gente, el recibir al Espíritu Santo. Era la manera como Dios envió a su Espíritu, empoderándolo a él para iniciar su ministerio. Bien. Sí, muy correcto. Mire qué cosa. Claro que es la verdad. Juan no estaba equivocado. Juan sabía quién era Jesús, porque él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo sabía. Profético. Y entonces Jesús viene a ser bautizado, a querer ser bautizado, y Juan le dice, no, espérate, tú estás equivocado. Tú eres que me tienes que bautizar a mí, porque yo soy de aquí de la tierra, tú eres del cielo. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, pero Dios tiene una respuesta, Cristo tiene una respuesta. Y Él sí es verdad que no deja a nadie, ¿cómo se llama? No deja a nadie confuso. Esa es la palabra, gracias. No deja a nadie confuso. Mire, le dice, maldito, es que mira, tú sabes que tenemos que cumplir la ley. Tenemos que identificarnos con la ley. Bautízame, porque tengo que llevar testimonio a mi padre que yo tengo que hacer las cosas como mi padre me lo ha dicho. Entonces, pues Juan dijo, pues te bautizo, porque no era que él tenía pecado,
Él no tenía pecado. La Biblia no dice en ningún lugar que Cristo cometió alguna falta, no. Cristo fue santo en en la infancia, fue un infante perfecto, un joven perfecto, aun cuando llegó a grande no cometió pecado tampoco. A él no puede, él mismo le dice a los fariseos, creo que dice, si ustedes me llaman a mí que soy un pecador, pruébenmelo, les dice, pruébenmelo, a ver si en algún sitio, en un lugar yo le he fallado, porque en ningún momento Cristo pecó. Por eso es nuestro sumo sacerdote. Si no fuera por eso, no tuviéramos un sumo sacerdote que podemos ir a él y recibir de él la salvación, que es lo más importante, y el perdón de nuestros pecados. Bien, amén. ¿Tiene algún comentario? Bueno, ¿era parte de la ley el bautizo? ¿Quién? Sí, sí, ¿Sí era parte de la ley? sí. ¿El No ser sé, bautizado? no sé exactamente, pero sí sabía que los judíos en la ley todo lo Ajá. hacen con agua. Sí, con Claro, agua. pero era con un sentido de purificación. Purificación. Pero el bautizo de Juan no era un bautizo de purificación, sino era un bautizo de arrepentimiento. O sea, tenía un sentido completamente diferente. Sí. Me parece a mí. Era un símbolo. Exactamente. Ahora, como usted dijo, y es cierto, si Jesús hubiese pecado, Él no calificaría para hacer sacrificio por nuestros pecados. Tenía que ir a la cruz sin pecado. Y Pablo lo dice en sus epístolas, que Él nunca pecó. Nunca pecó. Ahora la pregunta es entonces, ¿por qué Jesús fue bautizado? Sí, Right? fíjate. Si no tenía pecado. O sea, ¿por qué necesitaba ser bautizado? Pero el mismo está diciendo ahí, Jesús, para cumplir Jesús no había cometido pecado, pero sí el pecado estaba en su carne. Dice que cumplamos toda justicia. Ujú. Eso es lo que la palabra dice. Sí, sí, sí. Que cumplamos toda justicia. Yo entiendo que él sí. ¿Sabe por qué él se bautizó? Porque bautizándose se está identificando con la raza pecadora. De parte de María, él tenía que identificarse Amén. como en la raza Exacto. humana. Entonces, no, él no pecó, No. porque María fue, ¿cómo se llama? Jesucristo fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Por eso fue que cuando José, como cualquiera, vio que María tenía la vajiga bastante grandecita, Ajá. él se cree que le pasa a esta, te está engordando, ¿verdad? Decimos nosotros. Y cuánto no habría los chismes se hubieran levantado en el tiempo de María. Ajá. María creciendo con la vajiga y la gente mirando y decía, ¿qué es eso, María? Parece que José y María hicieron algo, ¿no? Y el mismo José intentó dejar a María porque él era justo. Right. Y dice, yo la voy a dejar, que sin que ella se dé cuenta, la voy a dejar secretamente, pero mira, ¿qué es que te haya ido? Que por eso es que, mire, nosotros estamos en una gran victoria, porque nosotros servimos a un Dios poderoso, Amén. a un Dios que te libra a ti, te guarda de cualquier peligro. Por eso es que, mire, los salmos, a mí uno de esos salmos, hay un salmo que me llama la atención y que me gusta mucho, el Salmo 91. Ujú. Mire las promesas que hay en ese Salmo 91, usted créalas, pero tiene que creerlas. Si no las cree, no va a sacar el beneficio. Pero si usted cree en las promesas que hay en ese Salmo, mire, usted manténgase fiel a Dios y Dios va a hacer todo lo que tiene que hacer por usted. A mí me decía, Sí, iba a decir que el bautismo de Jesús creo yo que es el inicio, es lo que marca puede ser. el inicio Claro. del ministerio de Jesús. Amén, sí. Y es lo mismo que pasa con nosotros, Ujú. porque Pablo lo explica más adelante. Ajá, Cuando ajá. nosotros somos bautizados, Sí, dice que somos una nueva criatura. Nueva criatura. Y eso es lo que marca nuestro inicio Amén. en el ministerio de Dios. Correcto. Y yo creo que esa es la Sí. justicia de la cual está hablando Jesús Y aquí. estamos de acuerdo porque fíjense lo que le pasó a Jesús cuando se bautizó, que salió del agua, que el Espíritu
vino sobre él como paloma, vino una voz del cielo que le dijo, este es mi hijo amado. Dijo el Padre, habló, el Padre habló, y todo el mundo oyó, el Padre habló, este es mi hijo. Entonces, ¿qué le pasó a él? Que fue directamente al huerto, ¿cómo se llama? Al desierto. Al desierto. Al desierto, Ah, y allí lo estaba esperando el animalito ese que a veces Y ahí- nos rodea a nosotros. Ahí es donde viene Jesús a matar la carne. Ajá. Porque en él dice que, Pablo nos describe, que Jesús dice, ¿cómo se llama? La tentación estaba en Jesús, pero él dice que soportaba aquello. No, Y porque- que era como gotas de, su sudor era como Como gotas de gotas de sangre. sangre. Sí. Bueno, claro, él tuvo que Y sufrir. otra cosa, Jesús, vaya, el bautizo de Juan no lo practicaban los judíos antes, no estaba bajo la ley, No. sino que estaba escrito que iba a pasar y que era el inicio del ministerio de Jesús. Ujú. Jesús al bautizarse es como que da demostrar que es un seguimiento de ese ministerio de Juan. Por eso De ahí fue viene cuando el pecado, es un nacimiento. Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Ujú, Ajá. ujú, sí, ¿no? Y volviendo a, está bueno esto, porque por eso que hace falta que nos reunamos y discutamos y yo puedo estar equivocado, cualquiera puede estar equivocado, pero cuando conversamos, ¿sabe quién nos aclara las cosas? El Espíritu Santo de Y Dios. otro ejemplo Ujú. es cuando porque muchas cosas son solamente para los judíos, otras cosas son para judíos y tanto para gentiles, Sí. ¿verdad? Ujú. Podemos ver que el bautizo también es para los gentiles, cuando el Espíritu le dice a Ananías que vaya a interpretarle lo que el eunuco estaba leyendo. Felipe, sí, Ujú. ¿verdad? Sí. Y Felipe le interpretó lo que decía ahí, y entonces que le dijo que tenía que hacer para ser salvo. Ya. Lo bautizó y nomás. Pero eso todavía no había muerto Jesús. No. Cuando pasó lo de Felipe y cuando pasó lo de Ananías con Pablo, todavía no había, No había o muerto Jesús, Jesús. de Pablo sí, Porque perdón, ya había pasado 7 años. pero todavía eran los judíos bajo la ley. Felipe seguía igual que los 11 discípulos bajo la ley judía y seguía con el Tanaj, el Antiguo Testamento. Ananías, que fue a abrirle los ojos, devolver la vista a Pablo, también era judío, Pablo mismo era fariseo, todavía estaba bajo la ley. Y Pero ahí entonces, había muerto Jesús. ya había muerto Ya había muerto. para Pablo, pero todavía Pablo no había recibido las No, revelaciones para el eunuco. No, pero él está hablando, él se confundió, él estaba hablando de Felipe. de Sí, Felipe. de Ahora, lo que él se refiere es de que Felipe lo hizo con el etíope, El lo cual etíope. quiere decir que era gentil. Ajá. A Era un eso se gentil, refiere. Ajá. que también es para nosotros. Sí, ajá. Mire, Es un acto de obediencia, sí, no es... y yo quiero No es para poner- salvación. Exacto, porque nosotros no somos por obra, y en Exacto. sí el Amén. bautizo es una obra. Y yo quiero ¿cómo se llama? Poner mi punto de vista, porque en la ley, Ujú. aunque la ley no exige como lo exige la gracia, ¿verdad? Porque Cristo dice ahí en la comisión, el que sea bautizado, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Ves? Allá en la ley no manda que tú te bautices, pero vamos a ver, como dijo la hermana, ellos usan el agua. Mire, el agua allá en Israel, yo no sé si todavía lo hacen, deben hacerlo, pero tiene un candungo de agua en la puerta de la entrada de una ciudad para que los que entren ahí se laven las manos y beban y se limpien. En otras palabras, se limpien. El agua es para limpiar. Purificación. Es purificación. Como acto de Entonces, purificación. ellos tenían esa práctica. El agua, ¿cómo se llama? Los sacerdotes que Dios consagró tenían que primero lavarse con agua
lavarse. Si no se lavaba no podía entrar al lugar santo. Tenían que lavarse. Quiere decir que prácticamente ellos se bautizaban, pero aunque no es el bautismo de la gracia, pero aparentemente tiene una enseñanza, y es por eso es que Cristo quiso cumplir lo que pedía la ley, porque ellos no se bautizaban como se bautizaron, como Juan lo bautizó, pero indirectamente cuando cruzaron el mar rojo, ¿verdad? Que se abrió el mar, se bautizaron porque Todos pasaron por agua. entre el agua, sí. Y el agua, ¿qué hace el agua? Limpia, el agua purifica, el agua lo hace todo, porque nosotros necesitamos el agua. Nosotros no podemos vivir sin agua. Nosotros, creo que dicen, yo no soy... Somos agua. Ajá, sí, yo no soy científico ni cosas que se parezca, pero nosotros tenemos, creo que una tercera parte de agua en el cuerpo. Tercera es, ¿no? Algo así tenemos agua. 3/4 partes. Sí, entonces somos agua y el agua la usamos para vivir. El agua produce vida. El agua, cuando usted está en el desierto, que usted toma agua. Agua. Pues entonces seguimos, ¿cómo se llama? Seguimos meditando en que el agua es importante para nosotros los creyentes. Dice la palabra, ahí no hay otro cambio de orden, dice la palabra, el que fuere bautizado será salvo. O sea, es decir, que es parte de nuestra purificación. Amén. Iba a hacer una referencia a la primera lectura que teníamos de Éxodo 29, cuando Dios le da la ley y le dice para la consagración, o sea, esa separación especial para el servicio de él, y empezando en este caso con Aarón, y que dice en el 4, y llevarás, ¿dónde está? No, en el 1, y dice, para que seas mi sacerdote, espérate. Creo que es el 4, 5. Y tomarás las vestiduras. En el 4 dice, y después entonces lo llevarás a él, a sus hijos, la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, ¿cuál es ese? Es el templo, para ese encuentro. ¿Cuál era el templo? Era porque allí era el encuentro con Dios. Pero los lavarás con agua. Entonces es la purificación de lo que estamos hablando. ¿Qué quiere decir? El proceso viene a ser primero limpiarse el sacerdote, porque el sacerdote es el intermediario entre el pueblo y Dios. Entonces acá primero se está limpiando, y después que se lava con agua, toma las vestiduras y se viste. Por eso es que dice se viste con lino, con vestiduras de lino, pero son ropas especiales únicas que se viste para entrar al templo, no para ir a otro sitio. Entonces ocurre esa consagración de lo que estamos hablando, que es algo directo, algo separado, algo único para el servicio de Dios, no para otra cosa. Fíjate, es como nos manda, la palabra de Dios nos manda a regenerarnos. Eso fue lo que Cristo le dijo a Nicodemo. Tú tienes que regenerarte. No porque sea, él era un principal de la sinagoga, pero dice, te es necesario nacer de nuevo, tenía que nacer. Es como nosotros tenemos que nacer también. Nosotros no podemos decir somos cristianos y seguir haciendo lo mismo que hacían. Ahí hay muchas cosas que incluir, pero yo no quiero incluir. Ustedes saben qué cosas tienen que incluir para ser regenerados totalmente. Entonces, el último verso, vamos, en ese capítulo 15 de Lucas, pues vamos a, no sé si queda tiempo bastante, pero no queda, no sé. ¿Queda? ¿Ya la acabó? Ya, 5 minutos más. 5 minutos, pues ok, pues léase uno el 15 de Lucas, del 1 al 7. ¿Del 1 al 7? Sí, del 1 al 7. Lucas Los 15. cobradores de Sí. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús.
Lucas 15. 15, ¿es el 15? 15, 15, 1, 5. Esto es uno, O sí. del 1 al 5. Del 1 al 5, sí. 15 del 1 al 5. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo, porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regrese a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. ¿Continúo? No, ya, ¿qué tiene? ¿Cuál lleva? No, ¿por qué versículo va? 7. Por el 7, no, Ahí pero concluye la léelo palabra. ahí, sí. Ahí. Bueno, aquí, pues, ahí puede todo el mundo. Concluye porque luego ya empieza otra palabra. Todos pueden ¿cómo se llama? Comentar. El que quiera puede comentar. Tiene ahí hasta que se acabe si quiere. Bueno, antes de pasar aquí justo a este punto, yo iba a comentar algo, a preguntar algo. Hay una edad directa para poder, como decir, entrar al bautizo. Una edad. Una edad, no sé, 12, 15, como muchas personas hemos comentado bastante sobre el tema y no dice que seguir el paso de Jesucristo, que Jesucristo se bautizó a los 33 años, entonces así tiene que ser. Entonces, ahora que estamos hablando de esto, quería preguntarle sobre qué pasó en la cruz. Entonces, no sé si hay alguna edad. Bueno, Jesús se bautizó a los 33 no porque es la edad para bautizarse. Jesús se bautizó a los 33 porque, como comentamos hace un ratito, marca el inicio de su ministerio. Exacto. Entonces, si tu ministerio empieza a los 22, no tienes que esperar hasta los 33 para bautizarse. Ahora, tú dices, ¿qué edad es buena? Puede ser 15, 16 años. De la misma manera creo yo en que puedes nacer de nuevo a los 40, como yo lo hice, a los 39. Puedes ser bautizado también a los 39 a 40. Lo importante es de que tengas la noción y entiendas qué es lo que estás haciendo para que ese bautizo sea válido. Si tú no entiendes lo que el bautizo significa, si tú no entiendes lo que el bautizo simboliza, es nulo. ¿Por qué? Porque no estás recibiendo el bautizo por voluntad propia, sino lo estás haciendo porque alguien te dijo que lo hagas o porque todos los demás lo hacen. Es decir, en otras palabras, lo que Dios quiere es tu corazón. Si tu corazón no está en lo que estás haciendo, no es válido. Para Dios no tiene ningún valor. Amén. Lo mismo pasa con el bautizo. Ahora viene la otra pregunta. Dado el caso de que, como tú dices, digamos, no inició tu vida pastoral, digamos, a los 40, 30, dadas las circunstancias de la vida, pasó algo y muere uno en el transcurso de la vida sin haber llegado al bautizo o a la transformación. ¿Qué es lo que podría pasar? ¿O qué vendría de ahí? ¿Te vas al infierno? Esa es tu pregunta. Pero, perdón, estás hablando específicamente del bautizo. No estás hablando del nacimiento, del nuevo nacimiento. Estás hablando específicamente del bautizo. Exacto, estoy hablando precisamente de La señora... ¿Qué pasa? Bueno, el bautizo no te va a salvar. El bautizo no te va a sacar del infierno y te va a llevar al cielo. El bautizo no va a hacer ningún cambio si no está, como él dijo, tu corazón en lo que haces. Si tu corazón está entregado a Dios, ¿por qué nos bautizamos? Para dar a conocer al mundo nuestro cambio. Yeah. Básicamente. Entonces, si tú todavía estás rebelde, todavía reniegas de Dios, todavía no sigues el camino que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, entonces, y te mueres, ya queda en las manos de la justicia de Dios. ¿A dónde te lleva? Porque lo que te va a salvar es tu corazón. El reconocer que Jesús
murió por ti. Murió. Entonces aquí en este caso el bautizo no es indispensable, en otras palabras, para que nosotros lleguemos a la gloria de Dios. No, Es del arrepentimiento y así es. El bautizo no te lava del pecado. Ujú. El bautizo representa, es una acción física, es una consecuencia física de lo que ya pasó en tu corazón. Así es. Entonces, estás haciendo el simbolismo de algo que ya sucedió en tu corazón. Entonces, si ya sucedió en tu corazón, tú ya eres salvo. Desde el momento que pasó en tu corazón. El simbolismo viene después, como dice mi tía, es para en representación del mundo. Pero el bautismo no te limpia ningún pecado, el bautismo no perdona ningún pecado, porque lo único que perdona el pecado es la sangre de Jesús. Amén. Amén. Un ejemplo, en una boda. Cuando va a la boda es porque el novio ya está seguro de que ella es la indicada que va a compartir su vida con ella. Y que ella, cuando dice sí, lo acepto, todo lo que le dice de verdad y se compromete, es porque está diciendo yo me dedico solamente para él. ¿Entiendes? Y él a ella. El bautizo también es así, es un compromiso entre tú y Jesús. Yo ya estoy listo para entregar mi vida a él. A seguir. pero ahí vendría a ser ya indispensable, según como tú dices. No, Indispensable para llegar a- porque la boda también. La boda está la civil y está la eclesiástica. Eclesiástica. ¿Qué? La civil, digamos que es César como. lo que es del César. La civil es, digamos que es como cuando tú aceptas a Jesús. Pero la eclesiástica Ah. es para tú demostrarlo al mundo que tú estás haciendo eso. Es el compromiso. Eso es como testificar que ya tú cambiaste de vida. Aquí en la tierra, Ujú. cuando vas a un divorcio, para que tu mujer se lleve toda la mitad de lo tuyo, es el papel que vale, no que hayas ido a una iglesia a casarte. Eso no le importa al juez. Amén. Al juez lo que le importa es el papel que dice ahí, ella y él están casados. Aquí en la parábola que hemos leído, el de de la oveja perdida, una sola de todo el rebaño. Entonces lo que nos está diciendo es que Jesús, no importa en qué condición estás y no importa cuán difícil sea alcanzarte, Él va a ir a rescatarte cuando tú lo llamas, cuando tú esperas en Él. Eso es. Amén. Aquí cortamos Amén. entonces.